Hola clase, vamos a empezar a explicar una de las posibles prácticas que caigan dentro del examen o que pueden ser de las típicas que caen en selectividad. De hecho, está cogida de la selectividad del 2011. Esta, aunque se ha repetido varios años más, como podéis ver dentro de la página web, donde están recogidos exámenes PBAU, ¿vale? Tareas. Bueno, pues aquí tenéis una de las prácticas, vamos a verla. Aquí vemos un mapa de precipitaciones de la península y los dos archipiélagos. Y lo primero que nos dice es, diga el nombre de las provincias que se ven afectadas por la máxima torrencialidad de las precipitaciones. Vamos a aumentar un poquito el mapa para que lo pongamos tener más cerca. Y simplemente hay que localizar aquí, ¿vale? Estamos entre Lugo y Asturias, ¿vale? Diríamos Lugo limitando con Asturias. Aquí claramente en Cabo Machichaco estamos en Vizcaya. En esta provincia estamos en Gerona, ¿de acuerdo? Gerona incluso limitando aquí un poquito con Barcelona. Aquí en Tarragona, claramente. Y en el interior, incluso limitando un poquito con Castellón aquí. Y en el interior con Teruel. Si vamos al sur, estamos en Alicante, en estos dos puntos. Obviamente la zona montañosa, donde obviamente van a venir los vientos, pero bueno. Aquí nos encontramos en Badajoz, quizá limitando un poquito con Cáceres. Y aquí el límite entre Málaga y Cádiz. Granada, al sur de Granada. Y el límite entre Murcia y Almería. Yo diría más bien la zona almeriense. Pero bueno, el límite entre Almería y Murcia. Son imprecisos, ya que no, como veis, no están los límites provinciales, con lo cual, pues bueno, se puede ser un poquito más vago a la hora de especificar. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la segunda pregunta, compare las precipitaciones caídas en el noroeste con las que se recogen en el sureste. ¿De acuerdo? Y señale las diferencias que existen y explicamos las causas. Es un punto y medio. ¿De acuerdo? Bueno, la comparación obviamente es que aquí la descarga de precipitaciones es muy alta, porque estamos hablando que es más de 1000, estamos hablando de 1200, como podéis ver, ¿vale? Hasta 2000 en los puntos más oscuros. 2000 milímetros anuales, lo cual significa pues, que es una zona muy húmeda y lluviosa, mientras que además después veremos, porque hemos estudiado los climas, obviamente cómo se reparten. Mientras que si nos vamos a esta zona del sureste español, vemos que las precipitaciones se quedan en torno a por debajo de los 400 milímetros. Estamos hablando que es un clima estepario semidesértico, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, poquitas precipitaciones y lleva en consonancia, obviamente, un déficit de agua muy grande que se asocia también a vegetación, etcétera, y tipo de paisaje. Bien, y nos dice esas diferencias que existen y expliquemos las causas. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que aquí llueve mucho, aquí llueve poco. La razón es que Galicia, al norte de Asturias, está abierto a todos los frentes que vienen del frente polar, ¿de acuerdo? En los tiempos del noroeste entran generalmente los frentes por Galicia y a medida que ascienden van descargando agua. Es una zona además montañosa, toda esta zona, con lo cual absorbe una buena cantidad de agua, ya sea simplemente por las lluvias de advección, las que vienen de frente, o por lluvias orogénicas, por el ascenso de masas de aire húmedas que van dejando agua a la hora que se van enfriando mientras suben. Mientras que en el sudeste, las lluvias de frentes que nos llegan desde el Atlántico o incluso desde el sudoeste están cerradas por la masa montañosa de las Béticas, que la aíslan totalmente de la influencia atlántica,
salvo cuando entran por el Atlántico, cuando viene de Canarias, se ha instalado una borrasca generalmente aquí, y cuando entran generalmente suele bañar esta costa. Lo que pasa que es raro que llegue hasta aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, están además aisladas de la influencia marina por pequeñas sierras, serrezuelas que se encuentran aquí al sur y que aíslan este interior aún más de la influencia marina. Con lo cual, pues salvo en determinadas épocas del año, generalmente finales de verano, en las que se puede instalar una dana o una borrasca transitoria en la cual pues puede descargar por aquí. Suele hacerlo más aquí arriba, en este arco, ¿de acuerdo? Pero también se puede instalar aquí y descargar agua torrencialmente de forma local. Pero el estar aislado por el sistema ibérico que empalma con Sierra Morena, aunque no sea un farallón precisamente, pero después empalma con los sistemas béticos, hace que esta zona mediterránea esté bastante más aislada y que los índices de lluvia sean menores. Menos en el norte, tenemos aquí los Pirineos, obviamente, y en estas zonas hasta donde llega la influencia sobre todo de las bajas que a finales del verano, principios de octubre suelen descargar. Pero esta zona al sureste, desde el sur de Alicante hasta casi Granada, prácticamente ocuparía muy poco de Granada, hasta el campo de Adra en Almería, toda esta zona, inclusive hacia adentro y metiéndose hasta Toledo, es una zona obviamente con muy poca influencia marina y además protegida de la entrada de los frentes. Por eso, obviamente, las diferencias en estar a Barlovento o a Sotavento ha influido poderosamente en el reparto de agua. Comente razonablemente la relación existente entre los valores de las precipitaciones y el relieve de la península. Bueno, esto tiene en parte relación con lo que acabamos de hablar, pero veamos. Todas las zonas montañosas se reparten alrededor de la península, con lo cual la entrada de las masas de aire y la ascensión de estas masas se realiza en los alrededores o en la periferia de la península. Por eso, la mayor parte de las descargas que vienen del frente polar va a descargar en esta cordillera o en los Pirineos, ¿de acuerdo? Mientras que en el interior o hacia el interior va descendiendo esa precipitación. También la entrada de frentes, esas lluvias de advección que nos vienen de fuera, lo hacen a través del Atlántico, atraviesan Portugal, que no presenta barreras poderosas, con lo cual llega hasta aquí, pero obviamente va ascendiendo, va perdiendo agua y cuando llega al Ibérico descarga un poquito más porque tiene que subir, pero ahí se queda, ¿de acuerdo? Con lo cual las zonas de interior, las zonas aisladas, como es la meseta norte, la meseta sur, el valle del Ebro, quedan aisladas primero por la cordillera pirenaica y la cordillera cantábrica más el sistema ibérico, queda aislada de los frentes que nos llegan desde el Atlántico y además está cerrada la influencia marina, ya que la cordillera costero catalana y el ibérico llegan hasta el borde dejando un estrecho paso a la posible influencia marina que haría descargar lluvia por lo menos en las laderas montañosas que lo circunvalan. Si cogemos en cambio el valle del Guadalquivir en el sur, la influencia de los vientos del sudoeste, húmedos y cálidos, va ascendiendo las montañas, descargando en zonas altas, como vemos, montañas de Aracena, la Sierra Norte de Sevilla, los Pedroches o, obviamente, pues bueno, en los límites del nacimiento del Guadalquivir, ¿vale? En Cazorla estamos viéndolo también, obviamente, menos, como podemos ver en Sierra Nevada, ya que la entrada de esos vientos tiene que venir por aquí. Pero si viene por el valle del Guadalquivir, descarga dentro. Y aquí se encaja en Grazalema y llegan a descargar pues 2000 milímetros anuales, ¿vale?
El resto, las zonas aisladas, las podemos ver. El caso, obviamente, del sudeste español ya lo hemos comentado. En el caso de las islas, obviamente, están en el Mediterráneo, con lo cual la influencia mediterránea es mucho mayor y solamente en las zonas más altas descargan un poco más, son lluvias orogénicas, mientras que en el resto pues, se acoplan bastante bien a lo que es el esquema peninsular más propio del sudeste español, ¿vale? Y en Canarias pues se acoplan al clima subtropical que tienen, con escasas precipitaciones, salvo en las islas más altas, donde obviamente hay relieves importantes y obviamente ahí descargan. Aunque es el régimen de los alisios y la humedad que traen, es el viento generalmente en Canarias que viene de dirección nor-noreste, y descargan humedad a doble nivel. ¿De acuerdo? Hay nubes más bajas y nubes más altas, y esa humedad pues, es absorbida y obviamente es en gran medida de la que se consigue el agua en las islas. ¿De acuerdo? Salvo en estas temporadas de finales de otoño, principios de invierno, con ese régimen de borrascas que se sitúa entre las Canarias y la península y que lo que hacen es que descargue buena parte de agua, sobre todo en el norte de las islas, ¿de acuerdo? Más en las occidentales que en las orientales, y generalmente a los pocos días está entrando en el sudeste español. ¿De acuerdo? Y esa es la razón, sobre todo la disposición del relieve y las zonas aisladas en las que la influencia marina apenas llega o no llega directamente. Y con esto pues acabamos el comentario de esta práctica.